¿Qué pasaría si les dijera que nosotros somos personas afortunadas? Muy afortunadas. Tan afortunadas que hemos heredado de nuestros antepasados una increíble cantidad de información visual, muchísima información visual. Hemos heredado incontables gráficos y elementos de diseño que reposan en distintas colecciones. A ese nivel somos afortunados. Poseemos una cantidad infinita y vasta de gráfica que clama por ser estudiada. Es una cantidad infinita. ¿Qué pensarías si te digo que es increíblemente enorme la cantidad de información que tenemos heredada de nuestros antepasados? Soy artista, comunicador visual, creador visual, pintor, apasionado de la pintura y del diseño, fascinado por complicarme con proyectos de comunicación visual e investigador sobre nuestra herencia cultural gráfica. Principalmente pintor. El día de hoy vengo a compartirte una pequeña historia de cómo llegó a mi vida esta emocionante gráfica y cómo fue el proceso para poder crear en la contemporaneidad a partir de esa herencia que nosotros hemos tenido. Estoy haciendo referencia a la gráfica precolombina, al contexto de lo precolombino. Deja que te enseñe algo para poder poner en la mesa la idea sobre lo que quiero explicar esta mañana. Imagina por un momento que este pequeño círculo es una gráfica precolombina, un diseño precolombino. Es una analogía visual que estoy haciendo. Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que de los objetos precolombinos puedo conseguir no solo un gráfico, sino 50 gráficos? Esta es la representación de 50 gráficos. ¿Y qué pasaría si ahora te dijera que no solo se obtienen estos diseños de un objeto precolombino, sino de 50 objetos precolombinos, de 100 objetos precolombinos? Ahora, ¿qué pasaría si te dijera que de estos 100 objetos yo puedo conseguir 50 objetos más, 50 diseños más? Aquí se viene un ejercicio de matemáticas sencillas, para poder entender hacia dónde abarca todo este amplio universo de la gráfica precolombina. Si multiplicamos, estamos hablando de cerca de 5.000 diseños. 5.000. Estoy haciendo referencia a las culturas precolombinas que nos enseñaron en la escuela. Machalilla, Chorrera, Huangala, La Tolita. ¿Se les hace familiar? Alce la mano el que recuerda sobre estas culturas. Alce la mano el que les suena eso de aquí. Muy bien. Sin embargo, el día de hoy yo vengo a proponerte una nueva manera de poder revisar estas gráficas, estas culturas que nos han heredado. La mayoría de objetos con los que he trabajado reposan en distintas colecciones del país. He tenido la oportunidad y la suerte de colaborar directamente con el Museo Antropológico de Arte Contemporáneo MAC y su Reserva de Arqueología, donde reposan incontables objetos. Y de esos objetos es que he podido generar un estudio y un análisis para poder crear a partir de ese gráfico. Eso implica que la suma de posibilidades y de gráfica que contienen estos objetos se vuelve ilimitada. No hablo solo del MAC, hablo de reservas como la de la Casa de la Cultura Núcleo del Guayas, hablo también como el Museo del Alabado, el Museo Presley Norton. Eso invita a que la información sea muchísimo más enorme, que se expanda aún más. La cantidad de gráfica que nosotros hemos heredado es impresionante y vivo enamorado de este proyecto desde que me crucé por primera vez con esta gráfica. Incontables son los diseños que he podido encontrar y que he tratado de llevarlos a la contemporaneidad. Esto a mí me arroja algunas dudas y criterios que vengo a plantear este día. No hablo acerca de las cantidades de gráficas que obtienes de los sellos y de los objetos precolombinos. Estoy hablando de las posibilidades que nos ofrece nuestra cultura precolombina. Sin embargo, surgen dudas. ¿Cómo puedo crear gráfica que evoque a ese pasado, pero que tenga ese sabor
a nuevo, a contemporáneo, a digital. Que cuando tú lo veas digas, oye, qué genial eso, pero tiene ese sabor precolombino. Esa fue mi primer duda. ¿Cómo hacer un puente entre nuestro pasado y el legado que hemos tenido? El objeto de estudio de la investigación que me ha traído hasta el día de hoy son los sellos de la cultura jamacuaque. Estos sellos son elementos de barro cocido, mayoría pequeños, y que contienen una cantidad enorme de información. Vivo impresionado hasta el día de hoy, llevo más de 10 años en esta investigación y sigo impresionado y sigo preguntándome cómo pudieron hacer en un objeto tan pequeño, pueden ver las dimensiones en este momento en la pantalla, y cantidades de gráficos, de diseños, objetos. Y si te dijera ahora que estos objetos no solo están clasificados por contenedores, por vasijas, por platos, sino que aparte existen otras clasificaciones como zoomorfos en forma de animales, antropomorfos, compuestos, geométricos y demás. Eso vuelve la investigación muy amplia. La labor del sello no ha cambiado desde su creación hasta la actualidad. Son objetos que se entintan y que luego por su naturaleza de tubular, se le entinta y se imprime sobre la tela o sobre la prenda o sobre la persona. ¿Esto qué implica? Que nuestros antepasados tenían muy claro un concepto de continuidad, de perpetuidad. Hemos heredado una información que no ha perdido vigencia. Y de ahí la investigación en la que me he embarcado. En ese contexto, en la creación visual, existen distintas herramientas para poder traer a la actualidad información del pasado. En ese camino apareció algo muy importante dentro de la geometría que a mí me permitió poder jugar con estos gráficos y crear cosas nuevas. Estoy hablando de la teselación. En la simetría, la teselación consiste en crear cambiando la forma o el diseño de un objeto. Lo voy a poner en pantalla. La teselación consiste en que cada gráfico, al moverse o al cambiar, se junte con otro sin dejar espacio entre uno y otro. Ese es lo rico de la teselación. Y yo dije, ¿qué sucede si yo tomo este criterio de la teselación y lo junto con la gráfica precolombina? Con esa gráfica que hemos heredado, surgen cosas que no había contemplado hasta ese momento. Imaginen por un momento que este cuadrado, sigo con analogías, es parte de una gráfica. ¿Y qué pasa si ahora yo lo traslado hacia la derecha? Surge un nuevo gráfico. Esto se lo conoce en geometría como movimientos de traslación de la forma. Es increíble porque yo puedo mover tanto a la derecha, hacia arriba y hacia abajo y surgen nuevas figuras. Y digo, ¿qué pasa si ahora empiezo a rotar estos gráficos no solo hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, sino que ahora los hago girar sobre su propio eje y surge una nueva figura? Es increíble porque la geometría me permite a mí, a partir de estos procesos, replicarlos, pero tomando nuestra gráfica. Es un primer paso para poder contemporaneizar nuestra herencia. Imagínense las posibilidades. Solo con un simple movimiento pasamos de esto a esto. La creación visual te lleva por caminos increíbles y la geometría a mí me ha permitido, gracias a las 17 leyes de la simetría y de traslación y movimiento de la figura, crear nuevas opciones para llevar a la contemporaneidad nuestra gráfica. Mi labor como creador, como diseñador y como artista es respetar muy bien nuestro legado. Lo que están viendo en pantalla es parte de una gráfica de un sello tubular. Por medio de un proceso de escáner, lo que hice fue digitalizar esto de aquí y luego llevarlo al plano vectorial. Yo no soy quien para modificar nuestra gráfica, pero sí puedo proponer criterios para dar el siguiente paso. Y lo que hice fue pulir esta gráfica. Es increíble porque pude entender que nuestros antepasados son los primeros diseños gráficos que conocemos. Conocían conceptos sobre continuidad, forma, espacio, composición. Está ahí la información. Y ahora si yo implemento estos criterios que estoy mencionando en la creación de estos gráficos, genero nuevas y más posibilidades. Rotando sobre su propio eje, surgen nuevas figuras. Y así, de esta manera, he podido conseguir un primer paso para poder compartir esta información
y que se sumen al reto de trabajar con la gráfica precolombina. En síntesis, ¿cómo resumiría este proceso de graficar en la contemporaneidad? Tomar un gráfico del sello o de un objeto precolombino, pulirlo un poco, insertarlo dentro de una figura, luego hacer que rote sobre su propio eje y tenemos una nueva figura. ¿Qué pasa si ahora yo empiezo a jugar con distintas texturas visuales, como por ejemplo cambiar de tonalidades de gris y genero una nueva figura, una nueva forma? Eso me ha traído muchísimas oportunidades y grandes experiencias y grandes anécdotas, llevando esto a varias partes del planeta, llevando nuestra herencia como embajador gráfico a otros países en donde no existe esto y aprecian lo que nosotros somos como herencia gráfica. De la misma manera, ¿qué sucede si ahora yo intervengo con el color? Colores que eran usados por nuestros antepasados. Esto me ha permitido generar propuestas en la ciudad para que nuestra gráfica sea observada. Es increíble las posibilidades que puede tener uno desde un elemento tan pequeño del sello y llevarlo a la computadora y luego trasladarlo a un muro para poder generar cambios. Las posibilidades con los movimientos de rotación, traslación y multiplicación de la figura me permiten a mí crear gráficas que anteriormente no había contemplado como pintor. Es increíble porque se juega mucho con la abstracción, la figura, la forma, con un proceso aparentemente simple. Es muy lindo trabajar desde el vector, desde la computadora y luego llevarlo al plano pictórico, que ahora reposan en colecciones privadas, gráficos y pinturas que ahora están en manos de personas que les ha gustado mucho el trabajo que se ha venido realizando respecto a la gráfica precolombina. En síntesis, nuestro legado clama por ser revisado y me gusta aprovechar esta oportunidad para compartir uno de los últimos logros que ha tenido esta investigación. Es la publicación del segundo libro sobre gráfica geométrica, sobre los sellos tubulares geométricos de la cultura jamacuaque, que en este momento está expuesto en Madrid, en la Bienal Iberoamericana de Diseño. Finalizo diciendo que nuestra herencia está ahí, a la mano, a la visita de un museo, a la visita de una colección privada, a la visita de nosotros. Implementando este tipo de procesos de diseño, nosotros podemos conseguir nuevas gráficas y nuevas posibilidades para que nuestra herencia siga vigente. Es crear desde el pasado, crear con elementos del pasado, con una visión hacia el futuro, diciéndoles a todas las personas que nosotros tenemos identidad única y que parte de nuestra herencia gráfica. Muchísimas gracias, amigos.